Unos saludos para todos. Gracias por estar. Aunque acá en Uruguay por lo menos es un día medio feriado, un día feriado laborable, y hoy vamos a laburar. Así que Para mí un lunes aunque como cualquiera. quizás les hubiera gustado sin duda un día libre, pero día libre va a haber en julio. En julio, 18 de julio, no habrá clase de homilética. Okay. ¿Seguimos hasta julio? No, terminamos antes. Muy bien. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Estamos, por la grabación, estamos en la lección 8. Las lecciones son como la edad. Uno me pregunta, ¿y cuántos años tenés? Y tengo que pensarlo porque sigue cambiando el número, cada vez más alto. Pero bueno, vamos a comenzar pidiendo que Dios nos ayude, que nos guíe y que bendiga este tiempo. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias por el privilegio de estar juntos para no solo disfrutar de la comunión que compartimos en Cristo, aunque sí apreciamos esa realidad, pero queremos de manera enfocada en estas 2 horas buscar capacitarnos mejor, poder comunicar mejor tu palabra para que cambie vidas. Y pedimos, Padre, que primeramente que cambie nuestras vidas, que estemos diariamente buscándote a ti, en tu palabra, buscando ver tu gloria y ser cambiados. Y pedimos, Padre, que tomemos en serio la exhortación de Pablo de tomar en serio no solo el ministerio, la enseñanza, sino nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, sabiendo que haciendo eso salvaremos, santificaremos no solo a aquellos que nos oyen, pero a nosotros. Queremos que sigas esa obra en nosotros y que seamos diligentes en buscarte a ti. Bendice este tiempo, precisamos, pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, otra vez bienvenidos. Vamos a comenzar. No sé si abrieron los apuntes, pero verán que tenemos terreno para cubrir y estamos en esa etapa del semestre cuando nos damos cuenta que se nos va el tiempo. No queda mucho tiempo para cubrir mucho material. Y es posible que vamos a tomar una de esas semanas, después se lo comunico bien, pero es posible que podemos tomar una de esas semanas libres en un sentido, pero para trabajar en el sermón. Después vamos a hablar de eso, uno de esos lunes que nos quedan, pero igual, estando o no estando, hay bastante para hacer. Así que vamos a hacerlo, ¿ok? Bienvenidos a todos, aquellos que están todavía llegando. Vamos a charlar hoy de los elementos del sermón. Hemos hablado bastante sobre el bosquejo. El bosquejo en la homilética, el bosquejo del sermón es importantísimo. Queremos que nuestros pensamientos sean organizados de forma entendible, lógica. Queremos que el pueblo de Dios nos entienda y que no sea 45 minutos de pensar en voz alta. Uno no sabe a dónde va, qué está diciendo el predicador. Es mucho mejor estar clarito
decir sencillamente, uno dijo, decirles a dónde vas. No, decirles qué les vas a contar. Después contarlo. Y después decirles qué los contaste. Y así de simple presentar la verdad. Y sin duda, reconociendo que hay distintos estilos, no solo estilos de sermones que llamamos expositivos, textuales, temáticos, pero también hay distintas personalidades, distintas maneras de compartir. Anoche escuché un sermón de un pastor de nuestra iglesia en Carolina del Sur. Es un pastor asistente. Es muy distinto al pastor principal que en general predica los domingos. El pastor Marcos, que predica siempre, muy lo que llamaríamos expositivo en el sentido de ir por el texto y trazando el flujo de pensamiento, lo que yo quisiera siempre hacer en lo posible. Y este otro se llama Chef, fue fiel al texto, pero su propio estilo, mucho más directo, sencillo, totalmente distinto, pero buenísimo. Y hay distintas personalidades, distintas maneras de ser, y Dios quiere usarte a ti, usando tus habilidades y tu propio trasfondo. Así que si te sentís un poco perdido con esto de diagramar y bosquejar bien, hay que seguir intentando. Queremos ser claros en nuestra comunicación, pero también reconocer que Dios usa a cada uno de manera un poco diferente. Pero sí vamos a seguir metiéndonos en esto de tratar de comunicar con claridad. Y el bosquejo es importantísimo para esa meta. Pero claro, el bosquejo es el esqueleto. Y queremos no solo ver el esqueleto, sino algo de carne y lo que debe haber en el sermón. Y tenemos que hablar de eso. Comenzando con el título, pero como ven ahí, el título en realidad es opcional. Puede ser que es el primero que piensas. ¿Qué se llama este sermón? ¿Cuál será el título? No importa. En un sentido no importa. A veces, si hay un boletín, hay un programa, hay algo escrito, quizás por algún otro motivo estás comunicando el tema del sermón para el domingo que viene, quizás hay momentos en que conviene tener un título. Y podríamos hablar del título, pero realmente el título no, el título es lo menos importante. Después de la sustancia. El texto, el pasaje bíblico proclamado en el sermón, y estos los tienen en el archivo que mandé. El mensaje principal, y esto hemos hablado y seguiremos hablando, y en las correcciones voy a seguir tratando de ayudarnos a estar y armar siempre cada vez más de manera clara el mensaje principal. El tema general no es el mismo que el mensaje. Para que sea un mensaje precisa un verbo en forma personal. Entonces, confiando en el Señor es un tema, sugiere la idea del sermón, pero no sabemos cuál mensaje está transmitiendo. Si el predicador quiere decir, es necesario o tú debes confiar en el Señor, o si quiere decir, debes confiar en el Señor en cualquier momento, desarrollando los distintos momentos en que uno tiene que estar confiado. O si va a dar motivos o razones por las cuales debemos confiar en el Señor. Precisamos ese verbo, una oración completa para que el mensaje sea un mensaje y no un mero tema. Ok, vamos a seguir trabajando en eso.
el propósito, y el propósito sale, como hemos ya visto, sale en principio del propósito del texto que estamos viendo, especialmente si estamos organizando el material de manera expositiva, trazando un pasaje. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este pasaje? Después vamos a hablar de un pasaje en Crónicas, segundo de Crónicas. Hay mucho material parecido entre Crónicas y Reyes, pero el libro de Crónicas tiene su enfoque, el libro de Reyes tiene su enfoque, y los distintos relatos, sea en Crónicas y Reyes, o sean en los Evangelios, material compartido, cada pasaje tiene su única función o su propósito por estar ahí. Y queremos identificar para qué está este pasaje, qué está diciendo, cuál problema está tratando, y al identificar ese propósito, usar ese propósito como el propósito del texto. Obviamente pensando no en antes y aquel momento cuando fue escrito, sí pensando en aquel momento y aquellos lectores, pero después contextualizando esa información para el oyente de hoy. El propósito, no necesariamente vas a decir en claros términos el propósito, como lo vas a decir el mensaje principal, pero sí el predicador tiene que saber cuál es su propósito, para qué está ahí detrás del púlpito, por qué está ahí, qué está tratando de lograr. ¿Ok? La introducción. Cada sermón tendrá su introducción. Aun si no pensás en cómo vas a comenzar el sermón, lo vas a comenzar. Y podría ser muy lógico o lógica la introducción, o puede ser medio de golpe. Y no digo tampoco que tenga que ser siempre igual, pero lo que queremos hacer es tomar la gente donde están, medio agarrar sus pensamientos y guiarlos al tema que estamos considerando hoy en el sermón. Ellos entran pensando en cualquier cosa. Y aun si trabajamos para que los himnos y el resto de la reunión nos vaya guiando hacia el sermón o el foco, igual la gente está pensando en muchas cosas distintas si queremos ubicar sus pensamientos al tema y al mensaje que estamos tratando. Ok, en la introducción presenta un tema general, y en la organización que estamos viendo hoy y sobre todo este semestre, termina la introducción, va a terminar con una declaración clara del mensaje principal. Estamos hablando de cierto estilo de presentación, y en el segundo semestre, Dios mediante, vamos a hablar un poco más de la diferencia entre una presentación deductiva y una presentación inductiva. Pero lo más sencillo es una presentación deductiva, y si se acuerdan, deductiva o algo deductivo comienza con lo general y después trata lo específico. En contraste, inductivo comienza con los datos aislados y llega a una conclusión general. Un sermón deductivo presenta en términos claros no solo el tema, sino el mensaje. Busca a Jehová. Y suele ser al final de la introducción como un embudo, se dice, ayuda a los lectores a ir pensando cada vez más en el mensaje, y termina diciendo: tú debes buscar a Jehová, o tú debes confiar en el Señor, o debes seguir a Cristo.
lo que sea el mensaje. Después de presentar el mensaje principal, queremos identificar una pregunta no solo que naturalmente puede ser sugerida por el mensaje principal, pero también esa pregunta que va a ser contestada por el bosquejo, por el sermón. Y después vamos a ver ejemplos, incluso quizás convendría ahora ver algunos ejemplos de qué estamos hablando. ¿Ok? ¿Una pregunta, Matías? Sí, hasta ahora hemos leído el pasaje. ¿Cómo? Hasta ahora hemos leído el pasaje. Probablemente sí. Probablemente en general, en algún momento, quizás antes de la introducción, va a depender un poco, pero un formato sencillo sería leer el texto del pasaje, una introducción, pero la introducción podría ser lo primero, y puede ser que te lleva hacia el texto. Pero es probable que terminas la introducción ya con una noción del texto que están considerando, presentas el mensaje principal y después queda un interrogativo, una pregunta que naturalmente surge. Un ejemplo. Volvemos a la lista de elementos. La Biblia enseña su propia preservación. ¿Ok? El mensaje principal es no solo un tema, el tema general sería la preservación. Pero en algún momento, y si es un sermón deductivo, voy a presentar al principio del sermón, quizás al final de la introducción, pero muy temprano en el sermón, voy a presentar claramente cuál es el mensaje que quiero presentar. La Biblia enseña su propia preservación. ¿Ok? Quizás surgen muchas preguntas en las mentes de los que están escuchando, pero yo como predicador quiero guiarlos hasta cierto punto. El mensaje ya armado desde la noche anterior, se espera antes, ya contesta una pregunta que podría surgir. Y esa pregunta en este caso sería, ¿cómo enseña la Biblia su propia preservación? Quizás, ¿dónde? Y el bosquejo también va a contestar, el sermón también va a contestar esa pregunta, pero estoy tratando de guiarnos hasta un buen cuarto. Y identifico, quizás hasta lo digo, y cómo la Biblia enseña su propia preservación. La transición, la Biblia enseña su propia preservación de dos maneras. Alexis, vi que levantaste la mano. Sí, una pregunta. ¿El mensaje principal va de la mano del enfoque de la condición caída? ¿Sería lo mismo, digamos, en un sentido que tomás el enfoque de la condición caída para transmitirlo en el mensaje principal de lo que vas a tratar? Va a ser, sí, relacionado con el enfoque en la condición caída. Y si bien no estamos hablando mucho del enfoque en la condición caída este semestre, es básicamente el problema humano que este pasaje trata. Y en este caso, tenemos a veces, o algunos hermanos tienen a veces dudas en cuanto a la preservación de la Biblia. Quizás no todos, pero hay algunos en mi congregación que están pensando o que pueden en algún momento pensar, dudar, ¿cómo sé que la Biblia que tenemos hoy es lo que Dios inspiró
originalmente, y pensando en todos los manuscritos y los miles de años, ¿cómo sabemos que tenemos la palabra de Dios? Ok, quizás no es un pecado en este caso que el sermón está tratando, pero sí es un problema. Quizás una falta de entendimiento, quizás un pecado de dudar, pero quizás no es necesariamente un tema de voluntad, pero luchamos como cristianos. No tenemos todos los datos o escuchamos otras voces y no sabemos qué creer. Y sea un pecado o sea una duda o sea una debilidad humana, hay algún problema que este mensaje, en este caso es un mensaje temático, porque vamos a ver varios pasajes, pero va a tratar ese problema humano. Ok, el mensaje que la Biblia enseña su propia preservación, sí, se dirige a resolver, o sea, está diseñado para resolver esa duda o ese problema humano. Podemos clarificar el propósito. Y creo que en este caso no sé si escribí el propósito, pero ¿qué sería el propósito de un mensaje así? Sabiendo que hay hermanos que luchan con esta pregunta, ¿cuál sería mi propósito en asegurar o afirmar, convencerlos que la Biblia enseña su propia preservación? ¿Cuál sería mi propósito? Sí, en esto. Capaz que un propósito, de acuerdo al estudio, es que confíen en el mensaje de la Biblia. Bien, exacto. Que confíen en el mensaje de la Biblia. Y lo más preciso, mejor. Así que puedo ir desarrollando, clarificando aún en mi propia mente cuál es el propósito, cuál es el problema, y quizás termino siendo aún más específico. Quiero que mis oyentes hoy crean que la Biblia enseña su propia preservación. Y tiene que estar clarito y erramos siempre. No es que siempre cumplimos con lo ideal, predicadores. Pero lo que queremos hacer es tener claro el propósito y que ese propósito va junto con el mensaje principal, va ligado con el problema humano, porque la Biblia está para cambiar vidas, para transformar, para hacer un efecto. ¿Sí, Matías? Lo que dijo Roberto era algo más general y lo que dijo algo más específico. O sea, entonces, ¿los propósitos tienen que ser siempre específicos o pueden ser generales? La pregunta, si no escucharon, es si el propósito siempre tiene que ser muy específico o podría ser más general. Lo más específico, mejor, igual con el mensaje principal. Podemos predicar, incluso en este texto en Primera de Pedro, podríamos predicar de manera general: hermanos deben vivir bien, comportarse bien. Ok, eso puede convencer, especialmente si en el texto estamos viendo motivos por comportarnos bien. Pero realmente queremos tratar de no tengo el vocabulario, pero hay armas que tiran cientos de balas. Si matas una ardilla con shotgun, mejor una escopeta. Una escopeta tiene una bala, ¿no? Una escopeta, si usas shot, estás usando quizás hasta cientos de balas.
Y muy bien para matar un pájaro, pero Sí. realmente si vas a matar a un bicho grande, lo que querés es una escopeta, un rifle, una bala que pega donde debe pegar. Perdonen el ejemplo, pero comemos carne, es así la vida. Sí, podemos ser más específicos, mejor, sí. ¿Ok? Matías. No recuerdo cuál es el enfoque en la condición caída. ¿Cómo? Perdón. No recuerdo cuál es el enfoque Ok. en la condición caída. Sí, el enfoque en la condición caída se menciona en el material de Reimers y en el segundo semestre. Es un término que viene de Brian Chappell y Dios mediante vamos a usar su libro de texto en el segundo semestre. Pero él usa ese término, el enfoque en la condición caída, reconociendo que, bueno, que somos caídos, estamos en pecado. Cada uno de mis oyentes está en pecado. Aun si es salvo, está luchando con su carne, está en una condición. Puede ser redimida, pero igual caída, luchando con el pecado. Esa es nuestra condición. Y en la Biblia está, hemos visto en 2 Timoteo 3:16, 17, la Biblia es útil para hacer que seamos completos, maduros, perfectos. Y cada pasaje tiene su enfoque y está para tratar con algún problema. Y quizás ese problema específico se identifica más o menos fácil o más o menos específico podemos ser, pero estamos tratando de entender por qué está este pasaje en la Biblia, qué está tratando de lograr este autor aquí, porque está diciendo lo que dice. Y cuando hacemos eso, estamos tratando de identificar ese enfoque que tiene el pasaje, tiene algún enfoque en algo que tiene que ver con la condición caída. Y puede ser una duda, un pecado, puede ser rebelión, puede ser tentación, pero estamos todos luchando hasta que seremos glorificados. Ok, así que el mensaje sí está conectado con la condición, esa condición caída, y el propósito busca lograr la resolución o la solución, busca resolver ese problema. Ok, así que en este ejemplo tenemos el mensaje principal, no es totalmente desarrollado, y en la vida real probablemente no vas a escribir cada elemento en tu sermón. La vida suele no funcionar así, pero estamos buscando ser completos y ahí tenemos por lo menos algunos de esos elementos en un sermón no totalmente desarrollado, pero para dar un ejemplo. La Biblia, y aquí en un sermón deductivo, estoy diciendo, la Biblia enseña su propia preservación. ¿Cómo la Biblia enseña su propia preservación? Bueno, vamos a ver hoy, la transición da la idea de lo que voy a decir ahora. Podría ser en otras palabras, pero básicamente esto que hoy vamos a ver dos maneras en que la Biblia misma presenta su propia preservación. La Biblia misma enseña que se va a preservar. Vamos a ver dos maneras. Que esa palabra clave que he identificado como maneras se confunde muy fácilmente aquí, y tampoco no es siempre la única manera de organizar un sermón, pero es una buena manera de hacerlo. Esa palabra clave no es el tema general. El tema general es la preservación. Eso sería la palabra clave.
la preservación de las escrituras. Pero en este contexto, cuando digo palabra clave, ven la palabra en la transición, ven que estoy anticipando 2 puntos y en avisarles a los oyentes que va a haber 2 puntos. Ya eso les asegura que ya tenés planificado lo que vas a decir y pueden ir siguiendo. Si decís, vamos a ver 4 maneras, pueden ir siguiendo y la mente humana quiere saber dónde está, ubicarse en el flujo del sermón. Y ayuda a ser así de claro en el mensaje, después de presentar el mensaje principal. ¿Cómo enseña la Biblia su propia preservación? Vamos a ver 2 maneras. ¿Okay? Esa palabra manera, en vez de decir 2 puntos, siempre va a haber puntos, pero no tenemos que estar siempre hablando de puntos. Los puntos realmente están funcionando dentro del sermón, de cierta manera. En este caso son maneras. Ya he dicho que la Biblia enseña su propia preservación y los puntos, ambos puntos son maneras en que la Biblia lo hace. Así que estoy anticipando no solo que va a haber 2 puntos en mi sermón, sino también estoy explicando la relación de esos puntos al mensaje principal. Okay. Quizás con otros ejemplos va a ser aún más clarito, pero ven que el primer punto, puedo haber dicho, en vez de una oración completa, la Biblia promete su propia preservación por declaración directa. Puedo haber dicho meramente por declaración directa. 2 maneras. La primera manera, la primera manera por declaración directa. Ven que ese punto es una manera. La Biblia está declarando directamente su propia preservación. Después, la segunda manera es que sugiere su propia preservación. ¿Okay? El mensaje es que la Biblia enseña, va a haber 2 maneras que la Biblia enseña. Primeramente, promete por declaración directa. La segunda manera es que sugiere su propia preservación al exigir obediencia continua. Y ahí está el argumento que los mandamientos de la Biblia asumen que si lectores en el futuro van a obedecer, que la palabra de Dios se tiene que preservar para que lo hagan, para que obedezcan. ¿Sí, Matías? ¿Y por qué ahí no se puede poner el punto 2 primero? Buena pregunta. Porque, no sé, si sugiere, puede ser. Y como para finalizar, bueno, promete. Hay algo más. Bien, buena pregunta. No sé si escucharon, pero ¿por qué no poner el segundo punto o la segunda manera primero? Y puede ser una buena estrategia. Lo que parece ser la manera más débil primero, y después terminar con la manera más fuerte. Y habría que evaluar. Y claro, un mensaje temático te deja en esa situación de tener que organizar el material. Mientras si estás trazando el flujo de un pasaje, medio ya tenés el bosquejo. Podrías modificar un poco, sí, pero es distinto cuando es un mensaje temático. ¿Ernesto? Cuando no es temático, cuando consecutivo, digamos, lo más conveniente sería siempre mantener ese flujo, ¿no? No hay que arraigarse, como habíamos dicho, pero a veces se puede cambiar un poquito de acuerdo al tema claro. Sí, sí. Muy puntual. Sí, este es un mensaje temático, pero en un mensaje, por ejemplo, si vamos a Mateo 5, por ejemplo, donde sea,
Y si es un sermón, lo que llamamos un sermón más bien expositivo en su presentación, ¿no? En su filosofía se espera que este también es expositivo. Pero si estamos trazando una unidad, tratando una unidad, su mensaje, sí, en general, y yo diría por defecto, el hábito debe ser seguir la organización de ese texto y tratar en lo posible que el bosquejo coordine o haga juego o siga lo que está en el texto. Pero ustedes que han trabajando con diagramas de argumento, sean arcos, diagramas de frases, lo que hicimos la semana pasada con Primera de Pedro, eso no es necesariamente fácil de transmitir. Y por eso el bosquejo exegético y después desarrollado el bosquejo homilético, queremos presentar esas verdades sin torcer esas relaciones, pero de manera que la gente puede captar fácilmente. Así que por eso va a haber algunas modificaciones en el bosquejo, pero sin torcer o cambiar el mensaje. Bien. Ok. ¿Entienden el concepto de estos elementos hasta ahora? Mensaje principal, interrogativo, transición. Va a haber otras transiciones entre puntos. Después de la primera punto, por ejemplo, podríamos agregar una transición. ¿Y qué va a decir esta transición? En mi sermón, quizás voy a decir, la Biblia no solo promete claramente su propia preservación, sino también enseña de otra manera. ¿Se acuerdan? Manera, la palabra clave. Y eso recuerda, usar esa palabra recuerda al docente que, sí, estaba dándome una manera y ahora me va a dar la segunda manera. Así que estamos a mitad del sermón, se supone. Pero aún si no está pensando en el tiempo que queda, se está ubicando en el mensaje. No quiere estar perdido. La Biblia no solo promete de esta manera, o la Biblia no solo enseña, y puede haber muchas maneras de decirlo, ¿ok? Pero la Biblia no solo enseña prometiendo por declaración directa, sino también enseña de otra manera. Número 2. La Biblia sugiere su propia preservación al exigir obediencia continua. Ya está la segunda manera. No solo el segundo punto, sino la segunda manera. Es la relación entre este punto y el mensaje principal. Ok, así que la transición al principio nos está llevando hacia el cuerpo del sermón. Presenté el mensaje, ¿cómo enseña la Biblia? ¿O dónde enseña la Biblia? La Biblia enseña de dos maneras. Me lleva al primer punto. Esta primera manera. Ok, ¿alguna pregunta? No estoy siempre viendo sus caras, así que me ayuda cuando usan la función de la mano, porque me aparece en la pantalla cuando lo haces, pero ahora estoy viendo a todos las caras.
¿Alguna pregunta? ¿Ernesto? Solo para aclarar, entonces la palabra clave es algo que nosotros vamos a enfatizar de una u otra manera para que ellos sepan que es como esa palabra conductora, digamos, ese hilo conductor. Sí, y quizás palabra clave no es la mejor manera de decirlo. Quizás me pueden ayudar. No es original conmigo. Un profesor mío usó esa idea de palabra clave. Pero no es que siempre voy enfatizando manera, pero manera es lo que son los puntos en este caso. El punto no es una razón en este sermón. No es un ejemplo. Es un ejemplo, pero más específicamente es una manera. Y ese punto se relaciona de esa manera con el mensaje principal, dando maneras. Leí en algún lugar que la mayoría de los sermones van a contestar o cómo decirse el mensaje y va a decir en el sermón, el mensaje principal es haz esto o esto es verdad, debes obedecer. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Quiero hacerlo, pero no sé cómo. Sermones van a contestar o cómo o por qué. ¿Por qué lo debo hacer? Y dando argumentos bíblicos. Habría otras preguntas y otras respuestas, pero me cierra esa observación general que en un sermón suele decir cómo y o por qué. Y eso determina entonces la relación entre los puntos y el mensaje principal. El mensaje es lo que quiero comunicar. Los puntos apoyan ese mensaje principal diciendo cómo lo hago o por qué lo debo hacer. Y habría otras relaciones también. Y tampoco no esa palabra clave no tiene que ser siempre maneras. Queremos usar variedad. O sea, igual no queremos decir siempre puntos, tampoco no queremos siempre decir maneras. Hay maneras creativas de decir lo mismo sin siempre usar las mismas palabras. ¿Ok? Se podría hablar de, Carlos. sí, se podría hablar de respuestas, o sea, eso que estás comentando. Lo estaba escuchando y me surge si el sermón no sería una respuesta a una pregunta. Puede ser que enfocarlo de esa manera. Bien. El mensaje principal decís si tiene que ser una propuesta o podría también ser una pregunta. Eso. Ok. Podrías usar una pregunta, sí, pero esa pregunta tiene una respuesta y realmente el mensaje principal que quieres comunicar no puede al final ser en la forma de estar en la forma de una pregunta. Podrías comenzar con esa pregunta y haciendo eso estamos realmente haciendo algo más inductivo. Estamos planteando el tema, planteando la idea general, planteando una pregunta y vamos de a poco contestando. Pero en mi mente, aun si no como propuesta, aun si no siempre presento claramente el mensaje principal como una proposición al principio, tengo que tener ese mensaje claro en mi mente. Estoy tratando de comunicar y nunca estoy tratando de comunicar una pregunta. Puedo usar una pregunta, pero quiero que la respuesta sea el mensaje que se comunica al final. A eso Quizás llevo todo el mensaje para llegar ahí y eso sería un mensaje más inductivo. me refería yo. Y puede ser que termino el mensaje.
a plantearle al oyente, Y uno conducir al oyente, o sea, el oyente yo le planteo una pregunta, que yo ya sé la respuesta, ¿verdad? Que la respuesta es el mensaje. sí, Entonces, a partir del texto, que surja una pregunta que la va a responder el mensaje, o sea, ya el oyente queda con ese planteo en su mente. No sé, como estaba hablando vos ahora de la preservación de la Biblia. Bueno, ¿y cómo se preserva la Biblia? Y a partir de ahí desarrollar el mensaje de cómo preservar la Biblia, que sería la respuesta a esa pregunta natural que surge de... sí. Y honestamente, no es lo que estoy presentando hoy, esta hora. Prefiero esa metodología que sea más inductiva, porque involucra a la gente, requiere que ellos mantengan atención al texto, da un modelo de cómo pueden ellos estudiar su propia Biblia en casa. Tiene muchas ventajas, pero la dificultad cuando somos estudiantes principiantes, y algunos de ustedes han predicado por muchos años, pero al comenzar, nuestra dificultad es que no siempre somos claros en lo que decimos. Y estamos tratando de, en este momento, buscar la claridad. Y si podemos aprender a armar un sermón que sea clarito, que termino y la gente no tiene duda de lo que fue mi mensaje, porque lo dijo al principio, después lo fui desarrollando, fue claro, fueron claros los puntos. Eso es lo que quiero, y como estudiantes a veces nos cuesta. Con más experiencia, más práctica, hay otras maneras de predicar, sí. Y otra vez, mi preferencia sería plantear un tema general o quizás una pregunta e ir viendo los datos específicos para llegar después a una conclusión general, que sería el mensaje principal. Y eso sería más inductivo. Pero lo que estoy presentando ahora es una manera básica, deductiva, clarita de presentar un sermón, y recomiendo que aprendamos a hacerlo así como primer paso. Pero excelente pregunta y sí, puede ser muy efectivo. Ok, estamos a -10. ¿Ustedes quieren saber cómo va el partido? Otros están diciendo, ¿qué partido? Pero vamos a ver cómo nos va, y pueden hacer lo que suelen hacer durante estos 10 minutos y nos vemos en 10. Está bien.